Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación, es para mí un gusto poder saludarles en este día domingo 19 de marzo del año 2023. Saludo a mis hermanas, hermanos, acá en la ciudad de Pamplona, en la comunidad autónoma de Navarra, y también a mis hermanas que han sido anexadas para atenderles a través de este medio. Nuestras hermanas allá en Francia, Noruega, en País Vasco, y por supuesto saludo también a todos quienes semanalmente nos acompañan, nos visitan en este canal para acompañarnos a la distancia. Quiero invitarles de forma inmediata a leer la palabra del Señor, donde estará el centro de la meditación de nuestro devocional. Y lo haremos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 4, versículo número 6. San Juan, capítulo número 4, versículo número 6. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. Doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que el Señor me concede en este día de poder compartir con usted esta palabra del Señor que el Señor me ha dado para compartir hoy. Alabo al Señor porque me ha dado la oportunidad de hacerlo a través de este hermoso medio, me ha dado la vida, un día más de vida, también un año más de vida hoy, 19 de marzo, para poder también seguir cumpliendo la labor que el Señor me da y haciendo esto, compartir la palabra del Señor. Qué hermoso, muchas veces en medio del camino nos fatigamos, en medio del camino nos cansamos, parece que la vida se vuelve muy dura, parece que la vida se vuelve bastante compleja. El camino se nos vuelve cuesta arriba también, si ya hemos caminado mucho, pero más encima el camino es cuesta arriba, es decir, tenemos que vencer la fuerza de la gravedad. La verdad es que todo es mucho peor, pareciera ser que todo es mucho más fatigoso. La fuerza de gravedad no respeta nada. La fuerza de gravedad, aunque tengamos nosotros la ilusión que podemos llegar allá arriba a la cima, la fuerza de gravedad también cobra víctimas en medio del camino, y muchos son los que muchas veces no pueden cumplir sus metas, no pueden cumplir sus objetivos porque todo se le ha vuelto cuesta arriba. Es posible que alguno de mis hermanos o hermanas está pasando por un proceso en la vida espiritual donde todo se ha vuelto también cuesta arriba, todo es más difícil. Si ya antes las cosas eran difíciles, probablemente hoy están siendo más duras. Pero esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. Muestra este versículo el momento en que el Señor llega a Samaria para poder llegar a hablar con esta mujer, una mujer samaritana. Usted conoce la historia, el trasfondo de la historia es conocida, pero aquí hay un detalle interesante. Para poder cumplir la misión que el Padre le había encomendado, le era necesario pasar por allí. Pero producto del camino, producto de esta acción de encaminarse hasta este lugar donde tenía una labor que cumplir el Señor, dice la palabra que él estaba cansado. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Da un detalle importante el Evangelio de San Juan, que en ese lugar estaba el pozo de Jacob. Una cosa conocida, también tradicionalmente muy respetada por los judíos, ahora los samaritanos porque estaba en el terreno de ellos. Y luego dice, y entonces Jesús, cansado del camino, es decir, cansado de la travesía que había emprendido, se sentó así. Se sentó así. La pregunta es, ¿cómo se sentó? Dice así. ¿Cómo así? Se sentó así, cansado. Cuando uno llega a la casa después de una gran jornada, una jornada laboriosa, probablemente de trabajo, porque fue a hacer un trámite a un lugar de la ciudad y entonces su cuerpo está fatigado, uno entra a la casa y lo primero que hace muchas veces es sentarse. Algunos se sacan los zapatos, se sientan sobre el lecho del sofá, no lo sé, o en aquel lugar donde usted quiera, pero así llegamos y así nos sentamos. ¿Cómo? Fatigados, cansados. Y así Jesús se sentó, cuando ya era como la hora sexta, es decir, ya había pasado un buen momento del día. Hermanos, tiempo había pasado, distancias recorridas, los pies fatigados, y esto nos habla un poquito más sobre la naturaleza biológica y orgánica del Señor Jesús también.
quien no solamente fue concebido por el Espíritu Santo en una mujer, allí en el útero de una mujer fue necesario que Dios mismo se encarnara para poder habitar entre nosotros, dice Juan. Fue necesario que Él no solo se desarrollara como un embrión, como un feto, durante 40 semanas de gestación, fue allí desarrollándose para que luego, cumplido el tiempo, dice la palabra del Señor, allá en Belén, en la aldea, Él pudiese nacer. Y nace en condición de un recién nacido, como nosotros, así como nacimos en aquel día. Yo hoy estoy, el día 19 de marzo, estoy de cumpleaños. El Señor también nació en una fecha determinada. Y luego de haber nacido, experimentó todo el desarrollo biológico necesario en el ser humano. Y su cuerpo era un cuerpo humano, de tal manera que Él sufrió también los dolores de la cruz. Él se fatigó cuando iba camino al Calvario llevando la cruz. Él sufrió los dolores del azote. Él sufrió los dolores de la corona de espina. ¿Por qué? Porque Él habitaba en un cuerpo humano como el suyo y como el mío. En esa naturaleza humana es que entendemos que existe el cansancio, porque el Señor Jesús mismo se cansó. El mismo Señor tuvo sed allí en la cruz y en vez de darle agua, se le dio a beber vinagre y hiel. Qué interesante es esto. El Señor se cansó y nuestros cuerpos también se cansan. ¿Habrá algún cansado que está escuchando este devocional? ¿Habrá alguna cansada que está escuchando este devocional? Bueno, el cansancio es un estado natural de nuestros cuerpos. No podemos decir otra cosa. Es natural cansarnos, producto del trabajo, producto del mucho estudio, producto del estrés, producto del mucho hacer. Es natural que nos cansemos porque los músculos se fatigan. Los músculos necesitan, para mover el esqueleto, de poder ejercer cierta acción, contracción y relajación muscular, contracción y relajación muscular. Por eso es que movemos las manos, los dedos, los brazos. Yo puedo caminar y usted puede caminar. ¿Por qué? Porque los músculos son los que emiten acción y reacción. Si es que el esqueleto estuviera solo, no se puede mover. Necesita que los músculos estén allí insertados, de tal manera que al poder contraerse el músculo, yo puedo mover el brazo. Y luego también me relajo y otros músculos se contraen para yo poder también bajar el brazo. Hermanos, pero para esto necesitamos que los músculos estén sanos, que también tengamos cierta cantidad de nutrientes en la sangre. Por eso que comemos, para que haya nutrientes, sobre todo energía, como la glucosa, de tal manera que nuestros músculos puedan tomar esta energía y la puedan utilizar en estas acciones que deben hacer de contracción. Pero cuando la energía ya está muy abundante en nuestro cuerpo, porque hemos recién comido, esta energía también se almacena en el hígado, se almacena en las grasas de nuestro cuerpo, de tal manera que cuando nosotros hagamos muchas acciones, tengamos mucho trabajo y a lo mejor no hemos podido comer a la hora, tengamos energía también allí almacenada para echar mano. Y cuando lo hacemos permanentemente, claro, no solamente se usa la energía que va en la sangre, esta glucosa que anda circulando en la sangre y que requieren los músculos, sino que cuando ya se acabó la glucosa, se echa mano a la energía que está en el hígado. El hígado empieza a entregar su energía. Y cuando ya se acabó esa energía que estaba almacenada en el hígado, bueno, pues entonces se echa mano a la energía que está allí en las grasas de nuestro cuerpo. Y por eso que muchas veces el cuerpo también empieza a adelgazar, a quemar la grasa, producto de que necesita energía para el mucho hacer. Pero cuando muchas veces este trabajo es demasiado, el cuerpo también se fatiga demasiado, porque no solamente necesita nutrientes, también necesita una concentración adecuada de oxígeno para poder procesar, metabolizar sus acciones. Y es por eso que cuando nos falta oxígeno, nos cansamos más. Si usted se va a la altura, se va a la cordillera, se va a un lugar muy alto y empieza a vivir en su día a día, va a sentir que está muy cansado. ¿Por qué? Porque las concentraciones de oxígeno en la atmósfera son menores, de tal manera que usted al respirar está recibiendo menos concentración de oxígeno y eso llega a los músculos en menor cantidad. Nuestro cuerpo necesita oxígeno. Nuestro cuerpo necesita una cantidad de nutrientes exacta, necesaria para poder funcionar. Y si no es así, nos cansamos.
Las estadísticas dicen que acá en España el 34% de los españoles se sienten cansados en el día a día. Faltarán nutrientes, faltará oxígeno, pero el 80% se sienten más que cansados. Dicen que se sienten fatigados. Es decir, pareciera ser que se sienten en un estado mucho más avanzado del cansancio. Por lo menos en Estados Unidos, 2 de cada 5 estadounidenses dicen sentirse fatigados durante la semana. Y esto demuestra que nuestros cuerpos son muy sensibles a estos estados de cansancio, pero muchas veces, producto de las necesidades de la vida, no solamente nos esforzamos, sino que también nos sobreesforzamos. Nos sobreesforzamos. Mira una dueña de casa, muchas veces se sobreesfuerzan cuando se enferma una hija, un hijo, cuando muchas veces se debe trabajar más de lo normal, llega el sobreesfuerzo y el sobreesfuerzo nos lleva a estados de sobreexigir a nuestro cuerpo y al sobreexigir a nuestro cuerpo, nuestros músculos, ¿verdad? Nuestros movimientos, también sobreexigimos los requerimientos de nutrientes, los requerimientos de oxígeno y frente a esta situación nos cansamos más, nos fatigamos más y muchas veces nuestros cuerpos pueden llegar inclusive de la fatiga, pasar al colapso, al agobio, de tal manera que muchas veces nos podríamos desmayar. ¿Ha llegado alguna vez a ese límite, a ese extremo? Bueno, esto en condiciones normales, naturales, pero si a eso agregamos en nuestros cuerpos una enfermedad metabólica, un hipotiroidismo, una diabetes, donde muchas veces la energía no está bien, donde muchas veces el oxígeno no se procesa adecuadamente, cuando muchas veces hay una enfermedad respiratoria, no funcionan bien los pulmones, entonces no podemos recibir la cantidad de oxígeno que necesitamos. ¿Cómo andaremos? Cuando muchas veces el corazón está fallando, y entonces no bombea adecuadamente la sangre que debe circular desde la cabeza a los pies llevando oxígeno, nutrientes, el corazón se empieza a colapsar. ¿Cómo andaremos? ¿No será que también muchas veces andaremos cansados? Entonces, además del trabajo, además del mucho estudio, además del estrés, además del mucho hacer, por supuesto, las enfermedades pueden aumentar los requerimientos y muchas veces nos lleva mucho más al cansancio, mucho más al agobio, mucho más al deseo de quedarnos dormidos en cualquier lugar y nos pasa lo del Señor. Y se sentó así, dice la palabra del Señor. Y se sentó así, es decir, que mi Cristo amado se sentó en ese pozo cansado, fatigado, en el cumplimiento de su labor, en el cumplimiento de su trabajo, Él llegó a cansarse y a llegar a ese lugar en esas condiciones. Y lo que le sucede al cuerpo muchas veces también le sucede al alma. El alma producto del mucho hacer, el alma producto del mucho pensar, del mucho preocuparse, tiene requerimientos extraordinarios en la vida. Necesita respirar aún más la atmósfera divina. Necesita aún más alimentarse de la palabra del Señor, porque esto es necesario en la vida espiritual. Pero cuando muchas veces el alma es sobreexigida, es sobreexpuesta a situaciones varias, donde muchas veces se desanima, se entristece, se fatiga, se colapsa, llega al límite también donde Dios allí aparece para auxiliarla. Es que muchas veces oímos la voz del Señor, como allá en el Isaías 40, cuando muchas veces dice simplemente que Él es el que da esfuerzo. Él da esfuerzo al cansado. Él es quien muchas veces le da fuerza a aquel que no tiene ninguna fuerza. Y los que esperan en Jehová, dice, recibirán nueva fuerza. Qué importante es considerar la promesa del Señor. Isaías lo dice claramente, porque es natural que nuestra alma se deba sentir cansada en el camino del Evangelio. Muchas veces en el camino del Evangelio, producto de las presiones externas, producto de las críticas, producto muchas veces del exceso de demandas, producto muchas veces de que ya no estamos para mucho trabajo, porque los años también se vienen sobre nuestras vidas. Es que pareciera ser que ya no damos más. Pero Jehová Dios, Él conoce nuestra necesidad.
Sí, amados hermanos, Él vive preocupado de la condición en que nos encontramos. Para Dios no pasa desapercibido nuestros años, no pasan desapercibido nada. Yo tengo mis padres, que mi padre es guía en un local que le queda 30 kilómetros de donde Él vive. Y junto a mi madre van el fin de semana, muchas veces, 2 veces, el día sábado van a atender ese local y luego van el día domingo. Y yo me preocupo por ellos, porque ellos ya están en la década de los 70. Entonces yo digo, Señor, dale fuerzas. A lo mejor ya no tienen fuerza, ayúdale, Señor. Ayúdale, Señor, dale fuerza. ¿Habrá alguno que está cansado? Dios se preocupa del alma cansada. Dios no pasa desapercibido a nuestras pocas fuerzas, sino que Él, aunque no nos quejamos, aunque muchas veces no le decimos a nadie que estamos fatigados, pero Él sabe que estamos cansados. Él es el aliviador del alma. Él es el que da fuerza, Él es el salvador de nuestras almas. Él va en auxilio de nuestra alma cansada porque Él sabe lo que es el cansancio. El Señor lo sabe. Y en esta situación es que el Señor, mire, hace la invitación cuando uno mira el Evangelio, ¿verdad? Allá en San Mateo 11 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, porque yo os haré descansar. Y es curioso porque Él no llama a los cansados. Él no dice a los cansados, venid a mí. No, sino que dice a los trabajados, a los cargados, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Porque Dios sabe que nuestros trabajos, no solamente en la vida secular, en la vida humana, nos provocan cansancio, sino que también, bueno, en la vida familiar, las mamitas, ¿verdad? Mi hermana Sarita tiene una hijita recién nacida y el día a día se le hace corto, ella no puede tener un día normal como lo tendrá cuando esta chiquita, Sarita Emma, esté más grande. Dios conoce nuestra condición. Cuando muchas veces llegamos al hogar cansados del producto del trabajo, porque a lo mejor estuvimos haciendo aseo en la empresa, en el trabajo que Dios nos ha dado, cuando muchas veces estamos cansados de la vida, no queremos más con este mundo tan traicionero, tan malo, Dios lo sabe y Dios quiere que recibamos fuerza. Amada hermana en el Señor, en esta hora quien le habla es aquel que estuvo cansado también y que se sentó cansado cuando ya el día ya había avanzado. Y en esta hora el Señor que conoce nuestra vida quiere también darnos fuerza. Uno mira al salmista, el salmista dice que él estaba cansado de tanto pedir. Aún su garganta se había enronquecido de tanto esperar en el Señor. Muchas veces esperamos en el Señor y nos cansamos de esperar. María y Marta tuvieron que esperar en el Señor. Mientras Lázaro estaba allí muerto, sepultado ya 4 días, pero se apareció el Señor. ¿Habrá alguno que está cansado de esperar al Señor? Ellas se estaban cansando de esperar en el Señor. ¿Alguno estará cansado de esperar en el Señor? En esta hora el Señor tiene para usted una promesa maravillosa. Dios tiene una promesa de fortaleza. Quiere decirnos que Él también se cansó. Él quiere decirnos, yo también me cansé. Yo sé lo que es estar así. Yo conozco tu cansancio. Yo conozco, he experimentado la misma situación en el cuerpo. Allí he sufrido el abandono, también he sufrido el desamparo y entiendo por lo que estás pasando. Y en este conocimiento pleno que Dios tiene acerca de lo que nosotros vivimos, en esta hora Dios también quiere que podamos tener la certeza de que Dios está a nuestro lado. El salmista en alguna oportunidad dijo él, aborrezco a los que esperan en vanidades, en ilusiones, en vanidades ilusorias, dice él. Mas yo en Jehová he esperado y he de esperar. Es decir, en otras palabras, no es bueno tener ilusiones en tantas cosas humanas porque no nos llevan a nada. Es bueno que esperemos en el Señor porque Él va a venir a socorrernos en medio de nuestras fatigas. Él va a venir a socorrernos en medio de nuestros cansancios. Muchas veces que tanto trabajamos al Señor y nos fatigamos, pero el Señor está a nuestro lado. Quiero terminar diciendo lo siguiente. El apóstol Pablo sabía que la iglesia de los Gálatas era una iglesia que en medio del mucho hacer también se había cansado. Recuerde que la semana pasada el Señor nos mostraba de que
Muchas veces nos afanamos por hacer tantas cosas y no nos damos cuenta que nos falta hacer lo más importante. Hablábamos de la fe, de la sabiduría, del amor, de la importancia del amor. Ese joven rico hacía muchas cosas, pero algo le faltaba. ¿Será que lo que nos falta es energía? Lo que nos falta es oxígeno, es poder respirar en la dimensión divina de Dios, es poder tener esos nutrientes que la palabra del Señor nos ofrece. ¿Qué me falta, Señor? ¿Qué nos falta en esa hora? ¿O será que nos faltan músculos, nos faltan fuerzas para poder seguir trabajando en la obra del Señor? A lo mejor Dios quiere fortalecernos porque mucho camino nos resta. Acuérdese de Elías, él estaba allí tirado en medio del camino. Pareciera ser que no quería nada más, él solamente quería morir, porque no soy mejor que mis padres. Él le daba argumentos a Dios. Quítame la vida. Y le explicaba por qué. Porque no soy mejor que mis padres. Él trataba de convencer a Dios. Muchas veces queremos convencer a Dios que ya no podemos más. Pero Pablo, que conocía a la iglesia de Gálatas, y el Señor, que conocía a la iglesia de Gálatas, que se esforzaba por hacer el bien, le dice: no os cansáis. Gálatas capítulo 6. No os cansáis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué maravillosa promesa. No os canséis de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo. Era la hora sexta y el Señor estaba muy cansado. A lo mejor ha pasado mucho tiempo que ya estamos trabajando. Él venía cansado producto del camino. A lo mejor producto del camino nos estamos fatigando en la obra del Señor. Ha pasado tiempo también, camino, trecho, pero también ha pasado tiempo. Pero en esta hora, el que se sienta somos nosotros y el que viene a nosotros es el Señor. Él quiere darnos fuerzas, Él quiere darnos gracia, Él quiere darnos vigor, Él quiere darnos fortaleza, porque los que esperan en Jehová, dice, recibirán nueva fuerza. Los que esperan a Jehová recibirán nuevas fuerzas. Y nosotros en esta hora estamos esperando en el Señor. Que Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas, muy especialmente en aquellos que están cansados, en aquellos que están fatigados, que el Señor les renueve, les fortalezca, que esta palabra sea nutriente para su vida, que esta palabra sea oxígeno para su alma, que usted pueda respirar y sentir que Dios está llenando sus pulmones de fortaleza, que usted se está llenando de fuerza para seguir caminando y que el Señor del cielo reciba esta obra, este trabajo que he dado para Él y para Él sea solamente la honra, la gloria y la alabanza. Quiero decir algo nada más antes de terminar. Pablo sentía que él había hecho muchas cosas, que él había trabajado muchísimo, pero él dice, no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Porque cuando trabajamos solos, sin la gracia de Dios, es natural que el alma esté muy fatigada. Necesitamos abundante gracia. Por eso que yo desde niño aprendí a orar y a pedirle al Señor, Señor, auméntame la gracia. En cada oración, si en el día oro 3, 4, 5 veces, en cada oración le digo, Señor, auméntame la gracia. Porque la gracia del Señor, amados hermanos, nos da fortaleza para hacer lo que tengamos que hacer. Aunque sea poco, como decíamos en la semana pasada, en lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré, aunque sea poco. Pero si Dios nos hace trabajar mucho, como al apóstol Pablo, aún en nuestro mucho hacer, que haya mucha fortaleza de Dios. He trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Para el Señor sea la honra y la gloria. Señor Dios y Padre, en esta hora, Señor, te ruego por todos los oyentes, especialmente los que han oído esta palabra estando o sufriendo a lo mejor cansancios en sus almas. Permite que tu gracia sea abundante en ellos. Derrama tu unción divina sobre cada uno. Que tu mano poderosa sea potentemente puesta sobre cada uno de ellos, para que desde la mollera de sus cabezas hasta la planta de sus pies sean renovados en cuanto a fortaleza. Señor, renueva su fuerza, úngele, Señor, con vigor, úngele, Señor, con la fuerza divina de los cielos, para que sigan caminando, porque aún hay camino que nos resta en esta vida. Te lo ruego en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, mi Señor. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, que les dé una hermosa semana junto a Él y que, los espero en nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.